Compañeros, compañeras, tengo la triste noticia de deciros que esta clase, que creía que la iba a hacer yo solo, al final no va a ser así. Porque va a venir una persona que tiene muchos apodos y, entre otros, el apodo más egoísta que se podría haber otorgado, que es el de entrenador en otro idioma. Porque yo también lo soy, pero si dices trainer, ¿quién va a aparecer? Trainer, ¿quién va a aparecer? ¡Il traina! ¡Il traina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Il traina! Aquí estamos. A los platos. Concurrent Boy. Supéralo. Muy bien. Claro. Es que... Marketing, ¿sabes? Es como si Gucci hace una colaboración con Nike. Pues aquí está. Claro. Il trainer por Concurrent Boy. Eso es, porque tú dices, ¿alguien más se puede llamar Nike? No, porque Nike ya... Está. Claro, y dices tú, es que se ha pillado trainer, es que trainer es muy general. Haberlo hecho tú. Muy bien pillado. Haber estudiado, Muy ¿no? bien, No, sí. es que Concurrent Boy, no sé qué, está muy guapo. Haberlo hecho tú, ¿no? Claro. Pero bueno, lo interesante del día de hoy es que hoy se han venido a juntar el hambre y las ganas de comer con Concurrent Boy, al Il Trainer, y vamos a hacer lo que mejor se nos da hacer, o por lo menos eso es lo que la gente nos dice, ¿no? Que es... Comer. Eso Has luego. dicho hambre. Eso luego. Vamos a enseñaros un poquito de biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza y para ello estamos aquí claro, es que claro, nosotros hablamos de trainer, ¿no? Y de Concurrent Boy, pero es que aquí nuestro colega también se ha pillado un nombre de locos, Sí, que lo ha llamado La Meca de Jesús Gallego. O sea, ha hecho como un remix. Ha cogido y ha dicho, yo, ¿quién soy? DNI, Jesús Gallego. Claro, no lo puedo, pero Sí. ¿y hay una meca? Sí. Claro, pero nadie tiene mi meca. Sí, es como bar-restaurante Jesús Gallego. Claro, eso es. Muy Pues bien hecho. estamos en la meca de nuestro colega Jesús, que desde aquí Eso es. le mandamos un besote porque nos ha cedido ese espacio maravilloso que está equipado increíble hasta arriba para poder enseñaros pues cositas que en otros sitios pues no podríamos, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, pues eso, pues enseñaros cositas. Vamos a analizar prácticamente 4 máquinas que consideramos que os van a venir muy bien, ya no solo por enseñaros máquinas diferentes que no hayáis visto y cuál es el funcionamiento de la misma, sino enseñaros, pues bueno, los pilares o los patrones por los cuales tenéis que analizarlas, que básicamente os van a servir para todas las variantes. Es decir, vamos a analizar prensas, vamos a analizar jacas, vamos a analizar máquinas en polea de aislamiento tanto de cuádriceps como de isquio, y que vosotros, pues que en base a los tips que os vamos dando, pues que mañana, hoy, dentro de un rato, en cuanto terminemos, vayáis al gimnasio y digáis, brutal máquina. Es decir, tan timado. La máquina no furula, ¿vale? Entonces, para ello, tenemos aquí Un buen cacharro. un buen cacharro, ¿eh? No vea la burra aquí que han puesto. Esto... Ferrari. Esto tiene que tirar a tope, ¿eh? A tope. Bueno, Voy a sentar tú siéntate. porque de verdad. Lo que vemos aquí es una máquina muy buena que básicamente es una prensa horizontal, ¿vale? Que no he calentado. Esta prensa horizontal a mí sinceramente me parece de las mejores que hay, sobre todo por... o sea, a mí lo que me flipa de esto es que con... Vosotros veis aquí unos hierros de locos y tal cual, pero bueno, básicamente es para darle estructura, ¿vale? Pero con un funcionamiento muy sencillo, conseguir una máquina que tenga tan buenas características es bastante poco probable. Lo primero es una máquina súper estable, ¿vale? Podréis ver algunas prensas, ¿no? Hay incluso prensas que se hacen como prácticamente sentado, que tienen el respaldo hasta la mitad, que dista mucho lo que es la orientación que hay de los grados, digamos, de inclinación por parte de la plataforma con cómo está colocado el respaldo. Y es que cuanto mayor sea la diferencia, es decir, si yo empujo aquí, pero mi respaldo es este, pues básicamente o voy a empujar muy poco o voy a salir disparado, ¿vale? Pero en cambio, si yo empujo aquí y mi respaldo es este, voy a tener una fuerza que se empuja hacia acá, otra fuerza reactiva que va hacia acá, pero es que casualmente tengo justo un respaldo que me estabiliza muy bien, ¿vale? Porque digamos que la dirección que tiene con respecto a la fuerza que me devuelve esa superficie es perpendicular, o sea, perfecto,
¿vale? Y esto es algo que ocurre, es decir, el respaldo con respecto a la dirección en la que nosotros estamos aplicando fuerza en la plataforma está muy bien diseñado, ¿vale? Y luego tenemos otras cosas que son bastante interesantes y es, por ejemplo, las diferentes formas que tenemos de poder distribuir la carga. Si os dais cuenta, tenemos 4 palitroques, ¿vale? Palitroque number 1. Palitroque number 2. Palitroque number 3. Y palitroque number 4. ¿Qué palitroque es? El 5. ¿El 5? Ah, este es el 5. Es verdad. Es verdad. Vale. Muy bien, sí. Increíble. Nosotros cuando alguien tiene que venir a Trainology le pedimos que se prepare una ronda de chistes. Eso es. Decimos, no, si puedes ser el mejor cámara del mundo. Y el freestyler. Pero hazme de reír. No, eso es. El caso es que, como veis, tenemos diferentes puntos en los cuales vamos a distribuir la carga. Y esto, en los que podemos poner la carga. Y esto hace que, a su vez, se distribuya de una forma completamente diferente. ¿Vale? Siguiendo con las leyes de la física y de la biomecánica, cuanto más cerca tenga una carga con respecto a un eje, menos demandas generará. Es decir, no es lo mismo que yo coja a Raúl y le ponga esta carga de 20 kilos aquí, empuja, le genera unas demandas X, ¿vale? Fijaros sobre todo cuánto se aleja la carga con respecto al eje, que es este de aquí, ¿vale? Es este palito de aquí. Hazlo. ¿Vale? Una más. Se aleja X, ¿vale? Vale, vuelve. Y no es lo mismo que yo le ponga esa carga ahí. No ve. A. Que le ponga la carga aquí. Que de hecho, si os dais cuenta, ya solo poniéndole la carga ahí, ha hecho tope, ¿no? ¿Vale? Fijaros la distancia horizontal que recorre con respecto al punto de inicio. ¿Y esto qué significa? Que si ya de por sí permanecía esta carga más alejada con respecto a la otra, del propio eje, es decir, desde el principio, estos 20 kilos a Raúl ya le pesan más, ahora le pesan mucho más. Puede que le pesen incluso el doble, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es una forma muy interesante, incluso de, oye, hasta si, por ejemplo, en el gimnasio tienes poca carga que levantar, imagínate que solo tienes hasta, yo qué sé, 200 kilos, ¿no? Que hay prensas en las que dicen, no, es que yo levanto 400 kilos. Ya, pues igual aquí levantar 200 kilos es una auténtica barbaridad, porque la distancia que hay desde la carga hasta el eje igual es el doble de los 400 kilos que tú estás levantando. Por lo tanto, es la misma carga, ¿vale? ¿Bajamos? Vale. Entonces, si os dais cuenta, el principal funcionamiento de esta prensa es el siguiente. Tengo un eje, tengo un palitroque hacia para abajo, otro aquí, y aquí puedo poner discos, y aquí también puedo poner discos. Esto va a girar. Pero ponga discos donde ponga, en este caso tengo un brazo de momento X, que sería el de la carga 1, y tengo un brazo de momento, aquí tendría la otra fuerza, un brazo de momento Y, que sería el de la carga 2, el del punto de aplicación de fuerza 2, ¿vale? Entonces, básicamente, fijaros que ya solo donde lo coloco, se podría decir que tengo el doble de carga desde el principio aquí. Ahora, si yo esto lo giro, lo que ocurrirá es que esto girará hacia allá, entonces tendré la carga aquí y luego tendré otra carga aquí. Sigo teniendo el eje y ahora fijaros que tendré este brazo de momento de la carga 1 y ahora tendré todo este brazo de momento de la carga 2. ¿Ok? Entonces, esto sinceramente me parece una de las mejores máquinas que hay. Aparte de ello, si os dais cuenta, por ejemplo, si nos fijamos en lo que es la propia plataforma, empujo un poco hacia adelante. Fijaros que la plataforma, que seguramente lo veréis desde ahí, va desde aquí hasta aquí. Entonces, nos permite muy bien poder ajustar en base a las diferentes palancas de la persona, si tiene buena movilidad de tobillo, si no la tiene, pues la altura, la distancia horizontal, la capacidad de poder rotar, etcétera. Que por eso, por ejemplo, en otras prensas no hay, ¿vale? Es bastante limitado y entonces tenemos que jugar más bien con el ROM. En este caso, si hay alguien que tenga una movilidad reducida, por ejemplo, de tobillo, podría subir más las piernas, metería más énfasis a otros grupos musculares, pero podría seguir cumpliendo con un rango de recorrido completo, ¿vale? Entonces, muy bien. Muy bien. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Sí? Pues venga.
Pasa por ahí. Caballero. Vale. Ahora. Discúlpeme, es que estando en directo a las 7:20. Pues claro. Y sin Mbappé. Y sin Mbappé. Vale. En este caso, vamos a ver. Vale, tienes que poner los pies en la plataforma. ¿Hay discos puestos? Los pies en la plataforma. Vale. Vale. Empuja. Vale, y ahora esto. Ahí. Vale. Eso es una jaca pendular. ¿Vale? Joder, tío, el micro. Espera. Graba. Pero ahí no lo pongas. Ponlo en el... Se me cae. ¿Sí? Vale, pues venga, sube. Tienes... ¿no tienes... cremallera? No eres de esos, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Vale, la mano. Vale. Vamos a fijarnos en lo siguiente, ¿vale? En esta jaca pendular tenemos el eje aquí, en este punto, es básicamente donde rota todo el sistema, y tenemos la carga que iría aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si os dais cuenta, la distancia que hay desde donde pongo la carga hasta el eje es tan grande que cualquier carga mínima que yo ponga aquí va a hacer que se multiplique con respecto al eje. Es decir, el brazo de momento es muy, pero que muy grande, ¿vale? Entonces, en estas máquinas, cuando vais a algún flipado que se viene arriba que dice... Es que yo en la sentadilla... Es que hablan así, ¿eh? Hablan así, te lo digo. Es que yo en la sentadilla jaca levanto como 6.600 kilos. Y se ponen 100 y ven las estrellas. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta el torque. Eso. Si es que no hay que juzgarles, es porque no han asistido a Mechanics Masters, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, en este tipo de jacas, muy importante poner poquito peso, porque vais a ver que es muy demandante, ¿vale? Ahora, si os dais cuenta, Raúl está poniendo los pies en la plataforma, esta de aquí, que está súper inclinada. Al fin y al cabo es necesario, porque de lo contrario, si nosotros pusiéramos los pies en esta parte de abajo, nos resbalaríamos hacia abajo, es decir, querríamos hacer que los pies fueran hacia allá. Entonces, para ser más eficientes en el empuje, por eso está ligeramente inclinada, ¿vale? Entonces, si tú pones los pies ahí y bajas, que es imposible, de hecho, ni siquiera te daría ni la movilidad del tobillo, ¿vale? Entonces, por eso lo tienes que poner ahí y aquí se cumple el mismo patrón. Conforme más abajo ponga los pies, mayor movilidad de tobillo, mayores demandas de cuádriceps, conforme más arriba, lo mismo que en cualquier presa o que cualquier máquina de ese estilo, ¿vale? Entonces, vamos a bajar hasta abajo, tienes que quitarlo para arriba, eso es. Bajamos, ¿vale? Subimos, ok. Fijaros que aquí, por ejemplo, el funcionamiento es exactamente el mismo que tenemos con respecto a la prensa. Lo que pasa que, entre comillas, es diferente. Es decir, en la prensa, cuando nosotros tenemos la rodilla completamente extendida, tenemos las máximas demandas. Aquí ocurre lo mismo y cuando tenemos la rodilla completamente flexionada tenemos menos demandas. Porque aquí, si os dais cuenta, conforme Raúl va hacia abajo, la carga rota y la distancia horizontal que recorre, sube, pues es esta, ¿vale? Entonces, tenemos esto menos de torque, ¿vale? Entonces, esta carga aquí genera más y aquí cuando la multiplico por el brazo de momento me sale menor torque, ¿ok? Importante, en este tipo de máquinas, que no hemos hablado antes, se pueden jugar con otro tipo de factores que son la fuerza intencional, ¿vale? Por ejemplo, en una sentadilla no podríamos jugar con la fuerza intencional porque básicamente es hacia dónde quiero llevar la propia fuerza, ¿vale? Y eso es porque si yo en la sentadilla intento llevar la fuerza hacia adelante, seguramente sacrifique bastante la estabilidad dentro de ese ejercicio. Pero en este caso, teniendo en cuenta que es un contexto súper estable en el cual Raúl lo único que tiene que hacer es poner los hombros en los soportes y hacer que sus articulaciones se adecúen al movimiento de todo el sistema de palancas, es muy estable o de puta madre. Pues entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si yo a Raúl le digo que empuje la plataforma única y exclusivamente hacia adelante, ¿vale? Ocurrirá esto. Raúl está con la plataforma así, ¿vale? Su pie está aquí, su rodilla está aquí, su cadera está aquí, ¿vale?
Si yo le digo a Raúl que empuje de forma perpendicular a la plataforma, es decir, así, ocurrirá lo siguiente. La fuerza resultante vendrá por aquí y hará que su cuádriceps solvente estas demandas. Si yo le pido a Raúl que empuje hacia adelante, como si quisiera llevar los pies, deslizar los pies hacia adelante, lo que ocurrirá es que ahora pasará esto, y se cambiará la dirección de la fuerza. Y ahora, efectivamente, al cambiar esta dirección de la fuerza resultante cambia y ahora el brazo de momento, las demandas sobre mi rodilla son mayores. Tengo el mismo ejercicio y lo único que he hecho ha sido cambiar ligeramente la dirección de la fuerza, X grados, y he conseguido que mi cuádriceps tenga que solventar muchas más demandas. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, tenemos la jaca pendular lista. Vamos a la siguiente máquina y es la extensora de cuádriceps. Maravilloso. ¿Algo que comentar sobre gustos personales acerca de la extensora de cuádriceps? Yo. Es una máquina que me gusta mucho, la verdad. Es una máquina que yo uso bastante y que yo compro en el supermercado. Sí, yo sí la uso bastante, la verdad. Sí. No, sé que no es la mejor, pero me gusta la sensación. Sí. O sea, el tiro de... ¿Ve? ¿No es? Ah, sí. Sí. Sí, yo cuando estoy un poco flojete también... ¿A ti te gusta? ¿Tú sí la usas? Sí, yo la uso. Yo la uso porque siempre y cuando una máquina esté muy bien diseñada, estará muy bien usarla. Vale, aquí por ejemplo tenemos, fijaros, diferentes cosas, ¿vale? Aquí tenemos 4 enganches diferentes, ¿vale? Que básicamente lo que nos van a permitir va a ser empezar con un mayor grado de flexión o de extensión de rodilla. Es decir, si yo cojo a Raúl, esto, a ver, si se puede, claro. Sí. Y empezamos desde este punto, ¿vale? Fijaros que va a empezar con mayor nivel de extensión de rodilla, es decir, el rango de movimiento será menor. Si yo cojo y le digo a Raúl que empiece desde este punto, la elongación que tendrá por parte de los extensores de rodilla será mayor, ¿vale? A ver, por ahí. Vale. Sí, dime, claro. Tú, ¿cómo en tu casa? Cosa curiosa también que pasaba con la clase que vimos ayer, con el tema del bíceps, es el ajuste del apoyo en la zona del pie o en la zona de la tibia, depende de dónde la vayáis a colocar, pero que en este caso es libre. En este caso es un ajuste libre y eso te va a permitir adaptarlo mucho más al movimiento y sobre todo pues ganar esos rangos de movimiento al final, ¿vale? Es exactamente igual que lo que pasaba con la máquina que vimos ayer para el bíceps. Ahí, esto. Que sí, tú lo puedes mover, Álvaro, que yo estoy aquí. Sí, claro, faltaría más. Mira. O sea, ¿tú qué dices? ¿En empezar desde aquí? Eso es, que la libertad que te da esto no la tienen otras máquinas porque normalmente en las máquinas esto se suele anclar como esto. Claro. Y aquí esto se te está ajustando al movimiento y a los ángulos. Claro. ¿Vale? O sea, aquí, por ejemplo, imaginaros que quisiéramos una distribución de fuerzas, entre comillas, natural. ¿Vale? Pues en este caso tenemos un sistema que mediante el eje consigue que cada vez que nosotros vamos subiendo, se vaya acercando. ¿Vale? Entonces, al acercarse el punto de aplicación de fuerza con respecto a la rodilla, es menor las demandas conforme va generando la extensión de rodilla. Ahora, podríamos tener, como tú dices, un sistema fijo de adaptación que fuera exactamente el mismo sistema que este, es decir, cojo el palitroque, lo subo, lo engancho y poder hacer que Raúl, durante todo el rango de recorrido, aplicase fuerza desde este punto, es decir, prácticamente desde el empeine, desde el tobillo o, yo qué sé, desde la tibia. Es decir, si rotamos aquí, ¿vale? Imaginaros que esto estuviese fijo en este punto, ¿vale? Pues sería lo que pasaría. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguno. Es decir, depende del contexto de la persona, puede ayudar uno mejor que otro. Imaginaros que tenemos una persona con una lesión de rodilla y queremos saber muy bien cómo distribuir esas fuerzas a lo largo del rango de movimiento. Nos vendría mejor un sistema fijo, en el que nosotros decimos, vale, pues empezamos con empujando desde la tibia, ¿vale? Con el soporte en la tibia. Y después vamos bajando, pam, 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 ¿vale? Vale, una cosa que es interesante en este tipo de poleas es entender qué es lo que ocurre a lo largo del rango de recorrido y qué es lo que ocurre con respecto al cuádriceps, ¿vale? Sabemos que el cuádriceps, como cualquier otro músculo, como la mayoría de los músculos, funciona de la siguiente forma. Cuando está completamente contraído, se reduce la capacidad de poder aplicar fuerza. Cuando está estirado,
su músculo, es decir, solo el músculo, también reduce la capacidad de aplicar fuerza, pero tenemos el componente pasivo, es decir, por parte de elástico, de los diferentes tendones, etc. ¿Vale? Entonces, si tuviéramos que elegir un punto donde mayores demandas tener, sería este punto, ¿vale? Pero esto nos lo va a decir básicamente la forma de la polea. ¿Por qué? Nosotros tenemos una máquina de polea, ¿vale? La carga que nosotros metemos en las diferentes tablitas es la misma. Es decir, yo pongo 17 kilos y yo siempre muevo 17 kilos. Pero dependiendo de cómo esté diseñada esta polea, esos 17 kilos serán mayor o menor, ¿vale? Lo mismo que ocurre con cualquier otro tipo de máquina, de si el brazo de momento es mayor o menor, pues me generarán mayores o menores demandas. Entonces, mira, vamos a verlo por aquí para ver cómo está diseñada la polea. Entonces, la idea es que se vea todo esto bien, ¿vale? ¿Cómo vamos a determinar cuál es el punto más difícil o más fácil del ejercicio con respecto a la distribución de fuerzas a lo largo del rango de recorrido? Vale, dependiendo de la posición de la polea. Si os dais cuenta, esta polea no es circular. No hay que estar muy espabilado para entender que no es circular. No hay que estar... Lo tengo estudiado. Es una polea irregular, ¿no? Entonces, en lo que nos tenemos que fijar es en el punto en el que el cable deja de contactar con esta polea. Ese va a ser el punto, digamos, de aplicación de fuerza, ¿vale? Entonces, en este caso, el punto donde termina es aquí. Y aquí tenemos el eje. Entonces, necesitamos ver la dirección del eje, o sea, la dirección de la fuerza que va hacia allá, y cuál sería el brazo de momento con respecto a el eje. Que aquí, por ejemplo, tendríamos un brazo de momento bastante pequeñito, ¿vale? Ahora, ponte menos carga para poder estar más arriba. Puedo. ¿Puedes? Sí. Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando Raúl está arriba? Fijaros que tiene... Puedo depender del tiempo. Claro, a eso me refiero. Vale. ¿Qué es lo que pasa cuando Raúl está arriba? Fijaros que ahora el punto donde termina de contactar es aquí y el eje está aquí. Es decir, la distancia es mucho mayor. Por lo tanto, esos 17 kilos me están pesando más en este punto que en el otro. De hecho, sí, por ejemplo, ponte ahora un poco más de carga, algo que te rete. Vale, sube. ¿Dónde te cuesta más? Aquí. Arriba, ¿no? Vale, ponte un poco más de carga. Vale. Haz un par. ¿Vale? Vale. Una cosa, por ejemplo, que lo que quería hacer ahora era intentar buscar una carga que a Raúl le supusiera unas demandas lo suficientemente altas como para que toda la fase del movimiento fuera propulsiva. Dentro de una fase concéntrica hay dos fases. Una propulsiva, en la que Raúl aplica fuerza, y otra de frenado. Si la carga es muy bajita, llegará un punto en el que Raúl deje de aplicar fuerza, porque de lo contrario reventará la máquina. Entonces, si nosotros conseguimos una carga que suele ser pues, en torno a superior al 80% del 1RM, si nosotros conseguimos ese tipo de carga, podemos ver mediante la velocidad en qué punto te cuesta menos. Si una carga te cuesta menos, le aplicarás más velocidad, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, Raúl arrancaba con una velocidad mayor con respecto a la que llegaba, ¿vale? Porque las demandas son ascendentes. Entonces, ¿qué significa? Pues que esta máquina, en este caso, para poder ajustar mejor esas demandas y poder sacar más estímulo, tendría que tener una polea al revés. Al principio, mayores demandas, mayor brazo de momento, es decir, habría que girar la polea de esta forma. Para que, bueno, no sé ahora mismo de qué forma, pero vaya, que la forma, se ha entendido. Sí, que el eje con respecto al, que el brazo de momento al principio sea mayor y que conforme vamos subiendo y aumentando la extensión de la rodilla, pues vaya siendo menor. ¿Vale? Ok, vamos ahora hasta de aquí. Vamos al curleo femoral. Y bueno, deleítanos, por favor. ¿Bien? Sí, tú sigue. ¿Cómo que siga? ¿Por qué no? ¿Sigo? ¿Y por qué no? A ver, la máquina medianamente, la estructura es un poco la misma. O sea, Eso es. los puntos interesantes a analizar son los mismos que la que acabamos de ver. Eso es. Importante. Al fin y al cabo, nosotros lo que estamos haciendo es una flexión de rodilla, que es un movimiento que se produce sobre un eje. Exactamente lo mismo que ocurría en la extensión de rodilla. Entonces, el movimiento que va a tener, pues, o sea, teniendo en cuenta que esto va a estar fijo y esto se va a mover, el movimiento va a ser circular, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que aquí también tenemos un eje y aquí tenemos
la parte de la palanca, se ajusta, como en cualquier otra máquina, como ocurría ahí, el movimiento. Es decir, tenemos dos rotaciones, una articular y otra dentro de la máquina. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Por qué me estoy liando tanto con esta parte? Porque si nosotros analizamos cuáles son las demandas por parte del punto de aplicación de fuerza con respecto a la rodilla, siempre y cuando este punto no cambie, que como vemos sube, el punto no cambia, ¿no? O sea, tú lo notas siempre en el mismo punto, ¿no? Sí. Con respecto al contacto en tu pierna. Vale. El punto no cambia. Por lo tanto, lo que está pasando, que ahí, por ejemplo, sí que cambiaba el punto un poquito, lo que está pasando es que en esta máquina el torque, en cuanto a la rodilla, basándonos solo en el brazo de momento, es el mismo. Pero claro, ya sabemos que el torque es la multiplicación entre brazo de momento y carga. Entonces ahora hay que ver qué es lo que pasa con la carga. Para eso vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho antes con la extensión de cuádriceps. Tenemos unas placas que nos ayudan, o sea, que son las que nos van a dar la resistencia, pero dependiendo de cómo esté diseñada la polea, va a ocurrir exactamente lo mismo. Vale. Tenemos a Raúl ahora mismo en una posición de máximo estiramiento por parte de sus isquios, teniendo en cuenta estos rangos articulares, porque está la máxima extensión de la rodilla. Al ser un isquio, un flexor de rodilla, conforme mayor extensión tenga, mayor estiramiento tengo. Vale. Y ahora tengo la polea, que para eso tenemos que venirnos para acá, para poder verla. Y ahora tengo la polea. De hecho, mira, yo creo que igual, si lo grabas desde aquí, ahí con el reflejo se ve bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Tengo la polea, en la cual lo que me ocurre es lo siguiente. El punto donde deja de estar en contacto la cuerda, bueno, la chirimbolo ¿el qué? La polea, ¿no, coño? Sí, bueno, me habéis entendido. El raíl. El raíl, esto, ¿vale? La polea, la cuerda de la polea, el punto donde termina de estar en contacto con la propia polea, es este de aquí, ¿vale? Entonces ahora tengo aquí mi eje, ¿vale? Yo sé que la dirección de la fuerza va hacia allá. Entonces, mi brazo de momento será aproximadamente de este. Cable. ¿Vale? ¿Eh? Cable. Eso es, el cable. El cable de la polea. Maravilloso. Vale. Ahora, sabemos que ese es el brazo de momento y ahora lo que vamos a ver es cómo ese brazo de momento, sigue apuntando para que se vea bien, cómo ese brazo de momento con respecto a la flexión de rodillas, eso es, va cambiando. Vale, si os dais cuenta, ahora lo que ocurre, ¿te puedes mantener ahí? Vale, si os dais cuenta, ahora lo que ocurre es que ahora termina aquí y el eje está aquí. Entonces, la dirección va hacia allá y el brazo de momento va a ser prácticamente este. Entonces, Raúl ahora mismo está en una posición de acortamiento muscular, donde no es capaz de aplicar tanta fuerza. Por lo tanto, lo que ocurre en este ejercicio es exactamente lo mismo que en el otro. Eso. Tenemos un perfil de resistencia que no se ajusta a la capacidad de aplicar fuerza. Si esta máquina vuelve a pasar lo mismo, si esta máquina tuviese una polea que funcionase al revés, sería mucho mejor. Sí. Porque se ajustaría básicamente las demandas que tiene a lo largo del rango de recorrido con respecto a la capacidad de aplicar fuerza por parte de nuestro isquio. Y se nota que te limita. Se nota. ¿Qué es lo que pasa a nivel de programación de entrenamiento cuando tengáis este tipo de máquinas? Que lo que hemos hablado alguna que otra vez. Cuando tengáis que intentar sacarle el máximo partido a nivel de estímulo, tendréis que hacer repeticiones parciales. Eso es. Veréis que os limita, que no podréis llegar a ese rango de movimiento completo y eso no significa que hayáis llegado al fallo muscular, sino que para poder llegar al fallo muscular o para poder exprimir, pues oye, chico, que es que no hay manera, que es que hay demasiada carga en ese punto y tu cuádriceps o tu isquio no es capaz de aplicar tanta fuerza. Sí. ¿Vale? De hecho, es algo muy recomendable eso en medianamente la mayoría de ejercicios de tracción, como vimos ayer, que generalmente casi todas las máquinas el perfil no es el correcto. Y en esta máquina pasa igual, y en casi todas. Entonces, las parciales sí que yo las recomiendo o las suelo aplicar más en las tracciones que en los empujes, eso es cierto. Pero porque suele pasar eso, que el perfil es incorrecto. Eso es. Y bueno, Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer para tener un perfil correcto? Pues lo que tendríamos que hacer para tener un perfil correcto es algo muy sencillo. ¿Lo vemos o qué? ¿Os apetece verlo o no? Porque, de hecho, yo acabo de ver en el chat una pregunta de mi amiga Nuria que dice, bueno, ¿y qué hacemos si no podemos cambiar las poleas? ¿Cómo sería efectivo? Y Are le dice que repeticiones parciales, pero tenemos otras herramientas. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Os parece o no? Lo digo porque como no veo nadie en el chat, no veo tampoco mucha gente por aquí y tal y cual, digo yo, pues igual es algo que no
que no queréis ver. Si vosotros queréis, yo lo explico. Que no queréis, no os preocupéis, yo me cierro aquí, me voy a casa tranquilamente. Es domingo, ¿eh? Es domingo, que tú estarás ahí diciendo, estoy aquí, tumbadito en el sofá, tumbadita, qué bien, con mis aceitunitas, con mis fuentes de grasa, ¿no? Con mis patatitas, con mi fuente de hidrato de carbono, ¿no? Con mi jamoncito serrano, con mi fuente de proteína, ¿no? Pero yo estoy en la oficina. A mí también me gustaría estar así tumbado en casa, pero no, estoy haciénde un evento gratuito por y para ti, ¿eh? Que es domingo también para mí, ¿eh? Que mi calendario no es diferente al tuyo. Bueno, de por ahí que sí. Bueno, esto es algo que es un poco difícil de encontrar, ¿vale? Básicamente porque es una herramienta que no depende de ti. Es una herramienta que depende de otra persona y es una herramienta que depende de otra persona que entienda lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. ¿A qué me refiero? Pues a una cosa que los entrenadores utilizamos mucho, los que sabemos de biomecánica, de demandas, de brazos de momento, de perfiles de resistencia, de capacidad de aplicar fuerza de un músculo, dependiendo del brazo en momento interno, dependiendo de la relación de longitud-tensión, etcétera, que es nada más y nada menos que la resistencia manual. Al fin y al cabo, cuando hablamos de cualquier tipo de adaptación de entrenamiento, todas ellas se basan en la aplicación de fuerzas y muy pocas veces se nos ocurre que nosotros podemos ser una fuerza a resistir o una fuerza a ayudar, dependiendo del sentido de la misma. Entonces, ¿qué es lo que se suele realizar? ¿O qué es lo que por lo menos suelo realizar? Pues en aquellos ejercicios en los que tanto yo como el atleta que esté entrenando o quien sea esté realizando con un mal perfil de resistencia, se busca aplicar una resistencia manual ajustada y acertada. Básicamente es intentar, digamos, generar una ayuda a lo largo del rango de recorrido con la suficiente magnitud para poder, ajustar bien el perfil de resistencia. Es decir, hay ciertos rangos en los cuales no deberíamos ni generar ayuda y hay otros rangos en los que sí. Os pongo un pequeño ejemplo. Imaginaros el rango, las dos últimas máquinas que hemos visto, que hemos analizado, eran la extensión de cuádriceps en polea, en máquina, y el curl femoral tumbado. Habéis visto y hemos analizado que las demandas, el perfil de resistencia, no era del todo ajustado porque teníamos la mayor carga en el punto donde nuestro músculo estaba en máximo acortamiento. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Imaginaros que vosotros vais a ayudar, vosotros vais a ajustar mediante vuestra capacidad de movilizar y ayudar o no, el perfil de resistencia de la persona, del atleta, de vuestro amigo, de lo que sea, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que tendríais que hacer? ¿O qué es lo que tendríais que pedirle a la persona que os va a ayudar que haga? Pues, básicamente, que sea en los grados articulares donde realmente la carga no se ajuste a la capacidad de aplicar fuerza, donde ayude. Y que ayude de la siguiente forma. Os explico. Las primeras repeticiones seguramente sean repeticiones que mediante la capacidad que tenéis de aplicar fuerza, por mera inercia, etcétera, lleguéis. Entonces, tendría que aplicar la resistencia manual, la ayuda, lo que se llama el espoteo, ¿no? Yo soy un spotter, ¿no? Un spotter es el que ayuda, pues spotea. El que es spotter, spotea, ¿no? El que es panadero, pues panaderea, ¿no? Y el que vende flores en la floristería, pues florea, ¿no? Pues entonces lo que tenéis que hacer cuando spoteéis, cuando ayudéis, es aplicar fuerza en las últimas repeticiones donde la velocidad ya veáis que es bastante reducida y que si no lo hacéis se producirá un fallo mecánico. Y tenéis que producir fuerza en la justa medida para que esa persona sea capaz de completar el rango de movimiento. No para que en ningún momento le sea muy fácil, sino básicamente para que siga siendo una carga difícil de levantar, pero posible de levantar, ¿vale? No significa que tengáis que ayudarle, que tengáis que coger la placa y hacer ¡pam! Venga, ya está, ya has completado la repetición. No, es, que te está costando a partir de este punto. Genial, no te preocupes. Pues a partir de este punto te voy a ayudar en la justa medida para que mientras que tú vas cumpliendo con los grados articulares, pues ya sea de extensión de rodilla, ya sea de flexión de rodilla, pues que puedas ir completando esa repetición, ¿vale? He escuchado por ahí, no puedo escuchar porque eso estoy leyendo por el chat, pero he leído por ahí que sí, el uso de bandas elásticas. Negativo. El uso de bandas elásticas no, porque tú ten en cuenta lo siguiente, ¿vale? Te voy a poner el ejemplo, digamos, que tú me estarías viendo. Mira, lo voy a poner por aquí para que lo podáis ver bien. Vale. El ejemplo de una banda elástica sería el siguiente, ¿vale? Tú tienes aquí el eje, ¿vale?
Tú tienes aquí el punto de inicio. Se supone que aquí tienes el rodillo y el punto final estaría aquí con el rodillo aquí, ¿no? Estoy hablando de una extensión de cuádriceps, ¿vale? Si tú pones la banda elástica, sea el punto en el que pongas la banda elástica, es decir, imagínate que la pones por aquí detrás, ¿no? Para que a partir de aquí, o sea, para que aquí no genere mucha tensión y para que arriba, pues haga lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que pasa si coges esta longitud y la comparas con esta longitud? Pues que realmente lo que va a ocurrir es que si aquí tú ya tienes bastante más carga, habrá parte de este vector de fuerza, parte de la resistencia de la goma, que también te generará más carga aún. Por lo tanto, no estarías ajustando el perfil de resistencia. Y es aquí cuando voy a aprovechar para explicaros lo que es la desmultiplicación de los vectores, ¿vale? Un vector de fuerza, es decir, la propia fuerza, es una unidad vectorial, es decir, que tiene un lugar en el espacio y, por tanto, orientación y sentido, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de vectores de fuerza, cuando hablemos de resistencias, cuando hablemos de cualquier cosa relacionada con la biomecánica, tenemos que entender que esta línea de fuerza, en este caso, solo tiene, digamos, esta capacidad, ¿vale? En el espacio. Pero si yo, por ejemplo, cojo esta goma y la comparo en este punto, ¿vale? Aquí, que se supone que esta es la fuerza, en este caso tengo dos vectores, ¿vale? En este caso tengo dos vectores, dos capacidades de aplicar fuerza por parte de esta misma fuerza. Una es este de aquí y otra es este de aquí. ¿Cuál es la magnitud de esta resistencia, de esta goma elástica que me está impidiendo, que me está aplicando más carga con respecto a la extensión de la rodilla? Esta. Porque esta de aquí no me genera, es decir, es una fuerza en otro sentido, es una fuerza, digamos, que genera otro tipo de resistencias. Pero la que me está jodiendo realmente es esta, porque le tengo que sumar la fuerza de la placa, ¿vale? Es decir, la resistencia de la placa, que lo que hace es, como al ser gravitacional, va hacia abajo, con encima otra resistencia que me quiere tirar esto más para abajo aún. Por lo tanto, será una putada todo, porque se estarían sumando la resistencia de la banda elástica junto con la resistencia que yo le he puesto con las placas, ¿vale? Entonces, fijaros que las bandas elásticas no tendrían sentido. Y en el caso de que la banda elástica la pusiera al revés, sería exactamente lo mismo. Porque ¿qué es lo que pasa si yo pongo la banda elástica desde un punto de arriba hasta aquí? Pasaría lo mismo. En este caso, la longitud es menor. Es decir, cuando el músculo está en máximo acortamiento, la longitud de la banda es menor. Por tanto, la resistencia sería menor que cuando está en este punto, que es cuando está en máximo estiramiento, que fijaros que la longitud sería mayor. Por lo tanto, conforme vas aumentando la extensión de la rodilla, básicamente lo que hace la banda elástica es hacer que la carga que estés tolerando es menor porque te quita ayuda, ¿vale? Entonces, básicamente, el funcionamiento de la banda elástica sería de la misma forma. Aquí te estaría lastrando, es decir, aquí te estaría generando más carga y aquí te estaría quitando la ayuda, pero básicamente se traduce en lo mismo. Se traduce en que si tú le pones 45 kilos en la placa, igual en este punto te quita 10, entonces tendrías 35, pero en este punto igual solo te quita 5, entonces tendrías 40. Básicamente se produce lo mismo, un aumento de la carga, cosa que no es interesante en esos ejercicios, ¿vale? Eso, mira, dice Yare, si la goma, por ejemplo, está detrás del respaldo por encima del eje de la rodilla, ¿no aportaría más tensión al principio del movimiento al pasar los 45 grados? ¿Ayudaría a la elevación final? Si la goma, por ejemplo, está detrás del respaldo. Sí, el problema es que hay muy pocas, digamos, capacidades que tienes para poder hacerlo. Y ya no es solo eso, sino que, o sea, una cosa es la orientación, ¿vale? Es lo que te estoy hablando. Realmente una cosa es la orientación de la banda elástica y otra cosa es la resistencia, ¿vale? Entonces tú ten en cuenta que realmente lo que está ocurriendo es, por mucho que tú la pongas desde un lado o la pongas desde otro, lo que ocurre siempre es que conforme más aumenta el grado articular, la banda elástica pierde tensión. Entonces, por mucho que, entre comillas, te pueda ayudar más o menos o lo que tú puedas pensar que te pueda ayudar, realmente lo que está ocurriendo es al contrario. Es decir, al perder su longitud, hace que la carga que tú estés levantando sea mayor. Por lo tanto, tienes ahí un pequeño problema. ¿Vale? Bueno, chicos, una vez dicho esto, tengo noticias para vosotros
porque tengo, bueno, lo primero, un pequeño regalo para todos vosotros por haber llegado hasta el día de hoy. Y estoy seguro de que, bueno, pues algunos os puede molar, otros no, pero estoy seguro de que original cuanto menos va a ser, ¿vale? Y lo segundo, antes de daros el pequeño regalo, tengo noticias, tengo una pequeña actualización con respecto a lo que va a pasar con el curso, porque, bueno, creo que todos los que estéis aquí, básicamente ya habéis visto las anteriores clases, si no, pues oye, bienvenidos, no he tenido el placer de saludaros, bienvenido, bienvenida. Pero el caso es que durante estos días, durante estos 3 días, hemos hecho este evento, hoy el día de hoy ya digamos que damos por finalizado todo, para, pues bueno, 2 cosas. Lo primero, intentar ayudaros lo máximo posible de una forma completamente gratuita para que podáis tener más información sobre el diseño de las máquinas, cómo utilizarlo y qué es lo que está pasando dentro del gimnasio para evitar que os lesionéis, para poder mejorar al máximo posible. Y lo segundo, pues para hacer una fiesta de inauguración, como nos gusta hacer cada vez que abrimos plazas del curso experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza. Entonces sabéis que durante estos días hemos ido hablando sobre las diferentes condiciones que tenemos y durante el día de hoy os traigo alguna sorpresilla que otra, ¿vale? Entonces, voy a explicar un poquito qué es este curso y os comento cuáles son las sorpresas para, 1, las personas que ya os habéis apuntado y 2, para las personas nuevas que os apuntéis, ¿vale? Entonces, no te preocupes si ya te has apuntado y lo estás viendo aquí diciendo, madre mía, ¿yo voy a tener de esto o no? Sí, no te preocupes. Tú que ya estás dentro, obviamente, pues vas a tener todo lo que venga, ¿vale? Esto, por ejemplo, es algo que me gusta hacer porque no significa que por haberte apuntado antes solo tengas esas condiciones, sino que, de hecho, las primeras personas que accedieron al curso experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, pues bueno, pues literalmente están flipando porque no solo accedieron con un precio menor, sino que encima, cada vez que vamos dando algún regalillo nuevo, pues ellos lo reciben. Así que es un gozandal, porque dices, coño, mira, lo pagué de una y encima cada X tiempo, pues voy teniendo por ahí un regalillo que si de repente esto, que si de repente lo otro, oye, pues muy bien. Entonces, cuanto antes estés dentro del curso, en el caso de que te interese, pues mejor, porque más cosas vas a ir recibiendo con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente el curso experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza tiene 2 objetivos. El primero, ahorrarte una cantidad de pasta inimaginable en cuanto a la cantidad de dinero que tendrías que invertir para poder conseguir toda la información que hay dentro y, sobre todo, una cantidad de tiempo inimaginable, porque ya no solo hay que pagar las formaciones, sino que también hay que invertir tiempo en ellas, en estudiarlas, en repasarlas, en aplicarlas, etcétera. Cosa que ya he hecho yo durante más de 5 años. Por lo tanto, de nada, estoy ahorrando 5 añitos, así que muy bien, ¿no? Y bueno, dentro de todo el curso, que es lo que tenemos o que es lo que hemos preparado, pues básicamente son más de 120 horas de contenido dividida en 5 bloques. El primero, conceptos básicos del entrenamiento y de la biomecánica a nivel de fisiología, entrenamiento de fuerza, la propia fuerza, fisiología muscular, anatomía, conceptos básicos de biomecánica, para que básicamente, independientemente del nivel que tengas, pues que puedas entrar y entender todo. ¿Esto qué significa? Que si no sabes nada de biomecánica, nada de fisiología, nada de anatomía, nada de entrenamiento, no te preocupes porque empezamos por la base. Entonces, este curso básicamente cumple con todo el rango de personas que haya, tanto desde los más profesionales, que ya están adentrados en la biomecánica, hasta los más principiantes, porque empezamos todo desde la base. Después de ello, analizamos las diferentes articulaciones o complejos articulares más importantes. Pie, rodilla, cadera, pelvis, lumbar, zona torácica, zona cervical y hombros, ¿vale? Y hacemos un análisis muy, pero que muy exhaustivo, muy profundo, porque básicamente de cada complejo articular tenemos 4 clases de 1 hora aproximada cada uno, es decir, 4 horas de formación. No es, no, pues mira, pues este es tu pie, estos son tus músculos y tus huesos. No, entendemos cómo funciona el pie, por qué se mueve de esa forma, qué tipos de pie hay, qué tipo de entrenamiento se tendría que hacer para mejorar la estabilidad, la fuerza, prevenir lesiones, qué relación tiene tu pie con la rodilla con la cadera con el raquis con el hombro con la cervical, el hombro con todo. Básicamente para que entiendas cómo se mueve todo tu cuerpo. Y después de ello, lo que vemos es cómo aplicar todo esto a nivel, digamos, anatómico y cinemático, pues, a los diferentes ejercicios, ¿vale? Para que, claro, si está muy bien que tú hagas un press de banca, pero si no sabes cómo se mueve tu hombro, no sabes si estás haciendo bien un press de banca o no. O cuál es la necesidad que tiene tu hombro dentro de un press de banca. Si no sabes cómo se mueve tu hombro y no sabes esas necesidades, no sabes cómo tienes que colocarlo o para mejorar la activación en tu pectoral y el desarrollo del mismo, etcétera, ¿vale? Y después nos metemos en la parte de programación del entrenamiento. Ya que sabes cómo se realizan los ejercicios y cuáles son sus características, ahora vas a empezar a aprender en los diferentes contextos de hipertrofia, de fuerza y de pérdida de grasa, cuál es la carga, cuántas series, cuántas repeticiones, por qué una cosa, por qué una otra, qué sistemas de progresión tienes, qué es una descarga, cómo hacerla, cómo hacer un
una puesta a punto para conseguir en un punto determinado un pico de rendimiento, pues todo ese tipo de cosas las vemos en el apartado de programación. Y el quinto módulo, lo que vemos básicamente es cómo valorar cuáles son los testes más fiables para valorar una articulación determinada, para entender cuál es su contexto inicial, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues todo esto no solo lo hago yo, sino tanto yo junto con otros 13 profesores, porque, yo soy el que imparte básicamente todo el curso, porque en la primera edición me impartí prácticamente toda yo, y en este segundo caso lo que he hecho ha sido pues, buscar un poquito más de información en otras áreas para que puedas tenerlas, pues, ya sea en el ámbito, pues, por ejemplo, de tendones, de neurofisiología del dolor, para entender por qué duelen las cosas, qué es lo que tienes que hacer, qué herramientas tienes, psicología tanto en procesos de estética, en procesos de reducción del porcentaje graso, en procesos de rendimiento, en procesos de salud, de lesiones, etcétera, suplementación para poder, digamos, pues poder interpretar qué es lo que está pasando a día de hoy, que hay mucho auge con 24.000 marcas, cada uno te vende 150.000 productos, cuáles son los que realmente funcionan, cuáles son esos protocolos, incluso nutrición, entrenamiento concurrente, qué es lo que pasa si quiero entrenar fuerza, pero a la vez quiero salir a correr. Pues básicamente intentamos abarcar todas las áreas para que tengas la capacidad de poder escoger las mejores herramientas en cada momento, ¿vale? Independientemente de que el curso se base en la parte de biomecánica. Bueno, pues todo esto, como os comento, lo que hemos hecho durante estos días básicamente es dar algunos regalillos a las personas que os habéis apuntado, ¿vale? Y durante el día de hoy, teniendo en cuenta que estoy nostálgico, que soy un tío emocional, pues he dicho, a ver, ayer quedaban 2 regalos, ¿no? Durante el día de hoy tienes que quitar uno, tío, porque se lo prometiste. Y si no quitas uno, pues la gente no va a volver a confiar en ti, vas a haber roto tu palabra y eso no puedes hacer. Así que efectivamente, vamos a quitar uno. Pero a cambio, vamos a poner otro. Entonces es un 50-50, porque las personas que ya habéis accedido con los bonus, bien. Los que accedáis más adelante no vais a tener uno de los bonus de las personas que ya accedieron, pero sí que vais a tener uno diferente que también van a tener todas las personas que ya accedieron en el pasado. Entonces, básicamente, teníamos 2 bonus que quedaban. Uno de ellos era el curso de electromiografía y otro de ellos era el evento previo. Bueno, pues como veis, el evento premium ya no lo vais a tener. Lo siento mucho, si os ha dado la oportunidad y no va a estar. Lo que sí que vais a poder tener, única y exclusivamente, 6 personas. Hay 176, 170 no, 6 sí. Muy bien. Solo 6 personas de las 176 que hay ahora mismo va a ser lo siguiente. Y es, todos estos eventos que hacemos, solo hay una forma de disfrutar de ellos. Y es o acceder al directo o verse la repetición en el tiempo disponible que la ponemos. Es decir, este evento, Mechanics Masters, la gente, cuando terminemos, o sea, todos vosotros, si no lo habéis visto ahora mismo, tenéis hasta el día 23 para poder ver las repeticiones. Una vez que termine el día 23, no se va a poder ver, a no ser que seáis alumnos del curso experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza y se os haya ofrecido. En este caso, las personas que accedáis al curso vais a tener la posibilidad de no solo poder ver este evento, sino tener acceso a los otros 3 eventos de formación sobre biomecánica, que son SSS Masters 1.0, donde vimos los criterios base para poder generar una adecuada selección de ejercicios, SSS Masters 2.0, en el que vimos cuáles son las técnicas, digamos, de los principales ejercicios, Train Specialist Masters, que fueron 7 días de formación en el que cogimos de los mayores referentes que hay ahora mismo en el mundo del entrenamiento, como puede ser David Marchante, Ander Aguado, Joseca, Jorge Tabet, Raúl también estaba, hablando también sobre técnica, pero mucho más en profundidad de los principales ejercicios, press de banca,
dominadas, jalones, tracciones, press militar, peso muerto, sentadilla, de una forma súper detallada. Y Mechanics Masters. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente el nuevo bonus es poder tener acceso a más de 25 horas extra de formación de biomecánica. Pero única y exclusivamente para 6 personas. Así que, antes de daros el pequeño regalito, que estoy seguro de que os va a molar, voy a poner por aquí abajo el link para que podáis acceder única y exclusivamente 6 personas. Y vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas, ¿vale? Voy a bajar un poquito esto. Y seguramente muchos de vosotros estaréis diciendo, pero vale, está muy bien todo esto que me has dicho, pero ¿todo esto cuánto cuesta? Bueno, pues cuesta básicamente lo que hemos considerado que es lo más justo con respecto a pues, las más de 120 horas de contenido, los 13 profesores que vas a tener, básicamente una formación anual que es, y las horas extra de contenido que vas a tener junto con el curso de electromiografía, y es nada más y nada menos que 397 euros, pudiendo dividirlo en hasta 3 pagos, ¿vale? Así que, lo dicho, os voy a dejar el link por aquí. Y lo más importante y lo más interesante es lo siguiente. Esta es básicamente la última oportunidad para poder acceder al curso con estas condiciones, ya que, incluso antes de empezar esta formación, ya hemos anunciado que mañana abriremos plazas en público. Es decir, mañana no solo se perderá esa capacidad de poder acceder al curso con estas condiciones por vuestra parte, sino que se perderá de forma definitiva, ya que abriremos plazas con nuevas condiciones a gente que no está en este evento. Es decir, este evento está hecho para que podáis entrar con condiciones mucho más especiales que las personas que no han entrado en el evento. Por lo tanto, quitaremos muchas de las condiciones que ya hay ahora y no habrá ningún tipo de diferencia con respecto a si estáis en Mechanics Masters o no. Es decir, quien quiera entrar, entrará con unas condiciones X que serán, obviamente, peores, teniendo en cuenta que ya habremos terminado el evento, de las que son ahora. Es decir, pues este regalo, por lo menos, no lo vais a tener, y el curso de electromiografía, ya veremos qué es lo que va a pasar, ya veremos qué es lo que pasará con el precio, etcétera. ¿Vale? Así que quien quiera disfrutar y quien quiera aprovechar básicamente de las últimas horas para poder acceder, pues lo tenéis aquí. ¿Ok? Y ahora, si os parece, vamos a responder las dudas que tengáis con respecto a todo esto. Dice Jesús, ¿y los regalos cuándo nos llegan? Yo ya lo he comprado. Lo tienes en la propia plataforma, tío. Mira, dice única. Un peso muerto con rodillas semirígidas, si se pone una banda que venga en la cadera tirando hacia atrás, estaría mejorando el perfil de fuerza. Tienes que tener en cuenta básicamente cuál es tu principal objetivo. Es decir, si estimular el glúteo, si estimular el isquio, si estimular el qué. Si pones una banda, digamos, atrás y lo que quieres hacer es mejorar, digamos, el estímulo en el isquio, seguramente no sea así. Seguramente estimularás más el propio glúteo. Es decir, si tu objetivo es el isquio, hazlo normal. Si tu objetivo es el glúteo, sí que puedes intentar poner una banda, pero sobre todo de no mucha resistencia, ¿vale? Sobre todo por la parte, digamos, de la estabilidad. Mira, Enrique Alonso dice, yo estoy dentro del curso y doy fe que es lo mejor que le puede pasar a alguien que quiera ser un profesional del sector. Qué grande, Enrique, tío, de verdad que te doy un beso en los morros ahora mismo.
Andrea, dices, las repes parciales, ¿de cuántas series hablas y de qué cantidad deben ser para que sean efectivas? Las repes parciales básicamente se cumplen al final de la serie. Entonces, las series básicamente serán o sea, las repes las harás en las series que hayas programado. ¿De qué cantidad deben ser? Pues yo lo que hago es hacer repeticiones parciales hasta que mi músculo no sea capaz de movilizar la carga. Es decir, pues cuando llego, por ejemplo, estoy haciendo un cruce de poleas, pues cuando ya veo que no puedo ni siquiera hacer este gesto, pues digo, mira, ya está. Pero hay veces que son 4 repeticiones parciales y hay veces que son 2 y hay veces que son 5. Jesús, dices que cuando es el examen de esas 3 clases. Será cuando cerremos las plazas del curso, ¿vale? ¿Son caros esos modelos anatómicos que tienes? Pues entre todos seguramente haya más de 700 euros, la verdad. Por eso, si es que cuando os hablo de ahorraros muchas cosas, es por algo. Es decir, si realmente queréis ver lo que ocurre en una cadera, pues lo vemos en un modelo anatómico que ya está aquí, que ha costado 80 euros solo esa propia cadera. Cuando queremos ver qué es lo que ocurre con el esqueleto entero, con lo que sea, tenemos un esqueleto que cuesta básicamente 300 euros, que ya lo vemos. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, cualquier cosa que nosotros utilicemos básicamente dentro del curso es algo que tú no tienes que comprar, es algo en lo que tú no tienes que invertir. Cualquier información que se te esté dando, si yo te digo que necesitas una estabilización por parte de tu glúteo medio o que tu glúteo mayor es capaz de generar una fuerza determinada con unas fibras determinadas para poder hacer con un vector de fuerza X en el caso de que te duela la cadera, eso es algo que tú no tienes ni que gastarte el dinero en buscar el estudio determinado, o sea, en comprarte el libro determinado o la formación determinada, gastar el tiempo en todo eso, sino que es algo que ya he hecho yo y que ya hemos hecho los otros 13 profesores para poder ahorrarte todo eso y decirle, mira, esto es lo que hay, es esto. Y después de todo el tiempo que llevamos todos en cada una de esas cosas, investigando cada uno por su cuenta en el tema que se te va a hablar, esto es lo que hay a día de hoy. Es decir, Francisco Gurdiel, uno de los mejores fisioterapeutas de España, te va a hablar de neurofisiología del dolor. Tienes 2 opciones. O te cascas todas las formaciones que se ha hecho él, o él en cuestión de 2 o 3 horas te va a resumir cuál es la actualidad científica que hay con respecto a la interpretación del dolor, la neurofisiología del dolor, etc. ¿Qué prefieres? ¿Estar en el curso y saber todo lo que sabe Fran, o un resumen, digamos, de lo que sabe Fran de la forma más práctica, o gastarte todo el dinero que se ha gastado Fran? Para eso. Álvaro Altuve, especialista en tendinopatías. Bueno, especialista en tendón y con todo lo que tenga que ver con el tendón. Una clase de 2 o 3 horas hablándote sobre tendones. ¿Qué quieres? ¿Invertir todo el tiempo que él durante toda su carrera lleva investigando el tendón? ¿O acudir a una clase en la que él te resuma todo de forma práctica, en la que tú solo tengas que escuchar y aprender? Pues eso es el principal objetivo que hay con todo esto. Entonces, ponte a pensarlo. ¿Cuántas horas te ahorra realmente estar aquí? De cualquier forma. Dice, a ver. Dice Javi, en poleas de máquinas como multigimnasio, ¿cómo es el perfil de resistencia para extensiones y rodillas y flexiones de rodilla parado? ¿Se puede mejorar de alguna forma? Se puede mejorar dependiendo de la posición en la que tú tengas con respecto a esa polea. O sea, no, las poleas son circulares, entonces se supone que la carga es la misma. Básicamente lo que tienes que jugar es con el brazo de momento con respecto a la polea. JP, eso es. Los que estáis ya dentro del curso, como bien digo, tenéis acceso a esos cursos que estoy comentando. Martín, dices que si estamos haciendo alguna capacitación de manera presencial en España, y sí, el máster de entrenamiento personal. De hecho, empezamos el día 6, el día 24, o sea, básicamente en cuestión de, pues mira, en cuestión de 5 días empezamos el máster. Edu, dices que la suscripción de 6 meses si la puedes activar cuando quieras o tienes alguna fecha límite para activarse. No, no hay fecha límite. Lo que pasa es que desde que la actives, pues son 6 meses en adelante, ¿vale? ¿Usaría repeticiones parciales en ejercicios como pull-ups, fondos en paralelas y sentadilla? No, en esos ejercicios no los utilizaría. Sobre todo, digamos, porque sueles utilizar una carga bastante grande. Entonces no lo usaría.
Qué grande, Lucía. La verdad que muchísimas gracias por esos comentarios. De corazón. ¿Qué opinas de las planchas con peso? Pues que depende de la persona y del contexto que tenga. O sea, si le pongo una plancha con peso a mi abuela, seguramente sea de lo peor que puedo hacer. Si le pongo una plancha con peso a un deportista de alto rendimiento que le simule las demandas que tiene en su deporte, pues seguramente sea de lo mejor que puedo hacer. Eliseo, dices, a una persona con varo de rodillas, ¿cuál sería la propuesta para entrenar en las piernas? Con máquinas, peso libre, peso corporal. Eso es algo que es imposible que te explique en este punto, porque hay muchos factores que afectan a ello, porque ten en cuenta que el varo de rodillas puede venir de 1000 formas. Puede venir por algo estructural, puede venir por algo digamos, motriz, por algo neurológico, y depende de muchas cosas. Por lo tanto, lo único que me queda es decirte que eso lo explicamos dentro del curso de biomecánica y que todo lo que necesitas saber sobre el varo de rodilla, sobre el valgo de rodilla y muchas otras cosas más lo tienes dentro del curso, ¿vale? Remo Gironda con torso inclinado hacia enfrente, ¿mejor que hacerlo normal? No es ni mejor ni peor. Es básicamente cambiar el estímulo. Si tienes el torso inclinado hacia el frente, harás un mayor énfasis en la flexión de hombro con respecto a si lo tienes con el torso normal. Face pull en polea. Opinión del ejercicio. Colocar la polea a la altura de los hombros, más alto, más bajo y ejercicios similares. Depende de lo que quieras. Opinión del ejercicio. Depende de cómo se ejecute. Pues ejecutarlo de 1000 formas diferentes. Aplicando una rotación externa, sin aplicarla, traccionando hacia arriba, traccionando hacia abajo, con las poleas más arriba, con las poleas más abajo. Depende del estímulo que quieras, si es en el trapecio, rotadores externos, deltoides posterior, pues será diferente la ejecución y la forma. Entonces, ese es el principal problema que tenemos los entrenadores, que somos única y exclusivamente coleccionistas de ejercicios. Pensamos que el face pull es un ejercicio en sí y no entendemos qué es lo que está ocurriendo en ese ejercicio, que no es un ejercicio, que los ejercicios no existen, que existen las fuerzas. Entonces, el principal problema de única y exclusivamente hablar de ejercicios preestablecidos es que nos limitamos y pensamos en una caja y solo sabemos estar en este punto. En el momento en el que entiendes cuál es la capacidad o en el momento en el que entiendes cómo se relacionan las fuerzas de una carga, en este caso una polea, con tus estructuras y las miles de posibilidades que hay, pues es en el momento cuando empiezas a entender realmente lo que es el entrenamiento, que es ser todo lo contrario a un coleccionista de ejercicios. Dice Gabriel, ¿qué sentido tiene incluir las máquinas pendulares si su perfil de resistencia no se adapta al propio perfil de fuerza del ROM? Sí que se adapta al perfil de fuerza del ROM. O sea, ten en cuenta que realmente lo que ocurre es que las máquinas pendulares lo que te ayudan es a mantener un perfil de fuerza, digamos, como plano. Te generan más fuerza. La propia carga, la resistencia en el ejercicio genera más carga cuando tu brazo de momento articular es menor. Entonces, digamos que son máquinas perfectas. Dice Juan, el buenos días genera muchísima controversia en cuanto a que puede ser lesivo. ¿Tú qué opinas de él? ¿Lo recomiendas? Pues mira, Juan, te voy a ser completamente sincero. El buenos días generará mucha controversia en cuanto a que puede ser lesivo en las personas que no tengan 2 dedos de frente y que no entiendan de entrenamiento y de riesgos de lesiones o digamos de la capacidad de un ejercicio per se de generar riesgo de lesión. Cualquier persona que te diga que un ejercicio per se es lesivo, única y exclusivamente lo que tienes que hacer es cerrar la ventanita, darte media vuelta y listo. Porque significa que la persona que tienes delante no está preparada para hablarte de entrenamiento. Porque esto es como si tú coges y dices, ¿la tortilla de patata está buena o está mala? Y tú dices, está mala. ¿Y cuántas formas hay de hacer una tortilla de patatas? Miles, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la tortilla de patata per se está mala? No. Me tienes que poner en contexto. Oye, una tortilla de patatas de esta forma, no sé qué, tal y cual. ¿Tú crees que estaría buena o no? Pues bueno, pues no sé, porque a mí me puede gustar con cebolla, sin cebolla, poco hecha, muy hecha, prácticamente sin hacer, lo que sea. Entonces, cualquier persona que te diga que un ejercicio per se es lesivo, de verdad, que lo mejor que puedes hacer es dejar de escuchar a esa persona, independientemente de quién sea. Y si el día de mañana, si dentro de 5 años soy yo quien dice que un ejercicio es lesivo, de verdad que te invito, Juan, a que cierres, a que te vayas y a que me dejes de seguir durante toda la vida. O por lo menos hasta que recapacite
sobre lo que he dicho, porque significará básicamente que estoy jugando con la salud de las personas, porque básicamente lo que estás haciendo es dar un mensaje contrario al placebo. El placebo, que es eso que tanto nos mola, que dices, joder, qué guapo, ¿no? Me das un vasito de agua diciendo que esto me va a generar poderes mágicos y que voy a poder mejorar mucho mi fuerza, y solo con el hecho de yo relacionar que este vasito de agua va a mejorar mi fuerza mejora, ¿no? Pero realmente no tiene ningún tipo de efecto. Es decir, el efecto es que yo he pensado que eso va a pasar y de repente lo he hecho, ¿no? Eso es el placebo, que es algo bueno, es algo, digamos, que te mejora. Pero existe el placebo tiene un hermano gemelo, cuando nacieron, que muchos no sabemos quién es, pero que existe, que es el nocebo. Que el nocebo es exactamente lo mismo, pero en vez de ser una tendencia positiva, es una tendencia negativa. Es decir, si yo cojo y te digo, oye, Juan, tío, ten cuidado, no vaya a ser que te inclines mucho cuando estés sentado, que te va a doler la espalda. Tú igual al principio dices, bueno, vale, genial, no sé qué. Pero igual poco a poco va haciendo run, 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 run. Y de repente llega un momento en el que, por un día determinado, lo que sea, te duele un poco la espalda y dices, uy, si estoy un poco inclinado. Hostia, pues Álvaro me dijo que si inclinaba un poco la espalda cuando estaba sentado me podía doler la espalda. Entonces, a partir de ese momento vas a entrar en un punto que es muy peligroso, que es en el que se llama kinesiofobia, que es básicamente miedo al movimiento, miedo a moverte, que es todo lo contrario que tienes que tener, porque estás pensado para moverte. Entonces, ¿el buenos días es lesivo? No, no hay ningún ejercicio lesivo. Lo que hay son movimientos a los cuales se les asigna una carga que o bien no se ajusta del todo correcta a la capacidad que tienen tus estructuras articulares, musculares, lo que sean, para poder tolerarla. O no se le da el tiempo suficiente como para poder adaptarse. Es decir, yo puedo hacerte un entrenamiento de locos, una sesión de locos, que si te hago una sesión de locos ahora, ajustada súper bien la dosis, pero esa misma sesión te la hago dentro de 2 horas y dentro de 2 horas y dentro de 2 horas, lo más probable es que partas, por mucho que sea la mejor sesión según la ciencia o según Pepito de los Palotes. El problema es que no he dejado tiempo suficiente de recuperarte. Entonces, fatiga, pum, rompes. Entonces, por eso mismo, Juan, te recomiendo que nunca pienses en un ejercicio lesivo y empieces a pensar en fuerzas, en demandas, en si esto tiene sentido o no. Porque eso es lo que va a hacer que, si eres entrenador, seas mucho mejor entrenador, o si eres atleta, mejores mucho más. ¿Vale? Alberto, dices, me gustaría saber la posición específica del rodillo ajustable en la máquina de extensión de cuádriceps para la máxima estimulación muscular. El problema de eso es que el rodillo realmente va a recaer donde tenga que recaer en base al diseño de la máquina. Eso es decir, todavía no he visto ninguna máquina que seas capaz de ajustar el rodillo. Entonces, teniendo en cuenta que vas a buscar una posición en la que estés cómodo en la propia máquina, pues a partir de ahí donde caiga el rodillo. ¿Es una putada? Sí, es una putada. David, comentas que si mis cursos son avalados internacionalmente. Pues bueno, son avalados internacionalmente por nosotros, por Trainology, porque básicamente somos una empresa privada de formación en la que nos dedicamos a hacer formaciones especializadas en biomecánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que cualquier persona puede hacer el curso de cualquier parte del mundo y que cuando se certifique, pues se certificará de forma internacional, porque básicamente es un curso universal, lo puede hacer cualquier persona. Enrique, comentas que si vamos a volver a hacer otro máster presencial. Sí, solo que será el año que viene. Este año ya tenemos las plazas llenas. Y comentas que si sé las fechas de mi ebook de biomecánica. Pues mira, lo primero, ni sé las fechas, y lo segundo, no será un ebook. De hecho, nunca saldrá en formato ebook. Solo saldrá en formato físico. Respeto demasiado la biomecánica como para única y exclusivamente hacer un PDF. Es algo que nunca va a pasar. El único PDF que va a existir va a ser el que se le mande de la maquetación a la imprenta para imprimir los libros. Entonces, cualquier persona que quiera leer el libro va a tener que pagarlo y le llegará en formato físico, lo podrá tocar, lo podrá oler y lo podrá disfrutar y leer y subrayar y hacer lo que tenga que hacer. Pero la biomecánica hay que leerla en papel, no detrás de un ordenador. Esto es, el entrenamiento y la biomecánica es un arte. No se puede comparar. Es como si dices, oye, ¿me puedes mandar por favor una postal del David de Miguel Ángel? No, el David de Miguel Ángel no se ve en una postal. El David de Miguel Ángel se va y se ve
y se admira y se ve en 365 grados y flipas con la obra maestra que hay. Pues la biomecánica es exactamente lo mismo. ¿Es información? Sí, pero no se ve detrás de una pantalla. Hay que tocarla, hay que disfrutarla. Pues muchas gracias, Facundo, tío. ¿El peso muerto convencional es multiarticular? Sí, es multiarticular. Mira, Martín dices, ¿en qué situaciones concretas utilizarías los sistemas de poleas isocinéticos? Veo que está bastante de moda en muchos gimnasios y centros de rehabilitación. Pues mira, única y exclusivamente lo trabajaría en aquellos momentos en los que, por ejemplo, se quiere hacer algún tipo de trabajo de prevención de lesiones, en aquellos movimientos que puedan generar algún tipo de riesgo. Por ejemplo, imagínate, el bíceps femoral, la cabeza larga del bíceps femoral, que es básicamente la que más, o sea, cuando alguien se rompe el isquio, se rompe la cabeza larga, suele partir en excéntrico. Cuando se hacen niveles altos de aceleración al principio de una carrera. Entonces, eso, por ejemplo, en algún tipo de futbolista o alguien que utilice cambios de dirección muy exhaustivos, pues se podría utilizar. Pero, ¿sabes cuál es el problema de este tipo de máquinas? Pues que se suelen utilizar con velocidad de ejecución, ¿vale? Llevan un encoder, un aparatito que mide la velocidad de ejecución y la capacidad que tú tienes de aplicar fuerza a esa carga, en este caso que es, pues como comentas, pues isocinética, ¿no? De hecho, no sabría decirte muy bien si es isocinética o no, tendría que verlo, pero yo diría que hasta o sea, no es isocinética, realmente es sería isoinercial, ¿vale? Pero de hecho tampoco sería isoinercial porque no te da siempre la misma carga. Es decir, la inercia realmente de lo que son los contrapesos no son la misma siempre. O sea, nunca recibes realmente la misma carga. Recibes la carga, o sea, la misma carga en excéntrica que en concéntrica, pero repetición tras repetición cambia por completo. Y ese es lo que yo veo el principal problema. Que a la hora de determinar dónde empieza y dónde termina una serie, tienes que basar en la capacidad de aplicar fuerza a esa carga. Cosa que es demasiado entrenable como para única y exclusivamente fijarte en eso. Entonces, yo veo que hay, o sea, es bastante jugar a ser tarotista en estos casos. Tiene su fundamento, tiene su utilidad, desde luego, 100%. Pero el problema que yo le veo es que es algo que se tendría que utilizar con personas muy, pero que muy experimentadas y, desde luego, que atletas de primera división de fútbol, en el entrenamiento de fuerza, no se les puede considerar experimentados. Solo tienes que ver a Sergio Ramos haciendo una sentadilla, a Benzema haciendo un press de banca o a cual sea. ¿Son experimentados en fútbol? Sí, van toda la vida, pero no han cogido una pesa en su vida. Por lo menos no han entrenado bien en su vida. David, ¿qué opino del press militar tras nuca? Exactamente lo mismo que el buenos días. Raquel, ¿has escuchado que los ejercicios isométricos se deben trabajar hasta los 40 segundos y a partir de ahí agregar peso? ¿Tú qué opinas? Pues que es demasiado sencillo como para ser verdad, ¿no? Eso es como si alguien te dice, oye, para ganar dinero lo único que tienes que hacer es estudiar la ESO, irte a la universidad y a partir de ahí encontrarás un buen trabajo. Es como un poco raro, ¿no? Es como, hostia, pues yo creo que hay muchas otras cosas que afectan para realmente ganar dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que solo con salir de la universidad ya me van a dar un puesto de trabajo solo por ser yo y por haber salido a la universidad. Como que hay otras cosas, ¿no? Hay cosas que otros proyectos buscan, ¿no? Que no tienen eso lo que ver. Entonces, pues cuando veas algo que es tan sencillo, duda de ello, porque seguramente hay muchas cosas por detrás. Bueno, chicos, por lo que veo, quedan solo 2 plazas. Dice única. Para hipertrofia nos tiene que interesar más el estímulo específico que la fatiga en multiarticulares. Es para objetivo de aumento de glúteos. No es que te tenga que que interesar más una cosa que otra, te tiene que interesar las dos, porque al fin y al cabo no va a haber estímulo sin fatiga. Entonces lo que tienes que buscar son ejercicios en los cuales haya una buena relación entre el estímulo y la fatiga, o si tienes mucha fatiga en un ejercicio determinado, pues controlar la cantidad
de series o de volumen de entrenamiento que aplicas en ese ejercicio. Aitor, dices que cómo puedes acceder a la plataforma, que el viernes compraste el curso, que te pide una contraseña. Claro, te pide una contraseña, o sea, básicamente cuando compras el curso te llega un email, le das al botón y te pide una contraseña. Esa contraseña es la que tienes que poner para después que se guarde la contraseña, ¿vale? Digamos que es como el primer paso que tienes que hacer, de decir, pues mi usuario es aitormurcia@gmail.com, por ejemplo, yo qué sé, y mi contraseña es Pepito de los Palotes 47 23 150.000, ¿vale? Pues esa es la contraseña que vas a utilizar en las siguientes veces que accedas al curso. ¿Las poleas cónicas en qué contexto son buenas? ¿Las utilizarías para hipertrofiar? Pues hombre, pues por poder hipertrofiar, puedes hipertrofiar, pero tienes métodos 1000 veces mejor que una polea cónica. Entonces, ¿en qué contextos son buenos? Es que son buenos en todos los contextos, es decir, es una carga, es una resistencia. Solo que tienes que entender cuáles son las características de esta resistencia. O sea, dejar de pensar en sistemas, dejar de pensar en poleas cónicas, dejar de pensar en peso libre, empezar a pensar en fuerzas y en cuáles son las características de esas fuerzas y dónde tienen sentido o no tienen sentido en vuestro contexto. ¿Puedo hipertrofiar con una polea cónica? Todo el cuerpo y a todo el mundo. ¿Pero tengo herramientas mejores? Sí. ¿O tengo herramientas mejores? Pues no lo sé, pero desde luego que en una polea cónica no voy a trabajar de la misma forma que con una carga gravitacional. Entonces, por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo los eventos para que cualquier persona, independientemente de que entre dentro del curso, pues que por lo menos tengáis las nociones básicas para poder interpretar qué es lo que está pasando y para cambiaros el chip, para que dejéis de pensar en lo que se os ha hablado siempre, que es o haces esto o haces esto. No, no es una cosa u otra, es qué me permite cada cosa y qué soy capaz de exprimir más o de que se ajuste más a mi contexto. ¿Son mejores los pesos libres que las máquinas? No, ninguno es mejor. Son fuerzas, solo que una fuerza es determinada y otra fuerza tiene otras características. ¿Es mejor un tipo de entrenamiento que otro? No, son contextos. Habrá una persona en la que podrá entrar en un entrenamiento y estar de puta madre y habrá otra persona en la que nunca le meterás en ese tipo de entrenamiento, nunca, porque nunca irá con él. Entonces, no penséis en una polea cónica, analiza qué hace una polea cónica. Analiza qué te permite una polea cónica. Analiza los pros, analiza los contras. Analiza qué es lo que pasa cuando, en vez de poner esa polea cónica, pones otra cosa ya. Y analiza cuáles son las posibilidades dentro de ese sistema de poleas cónicas. Y es entonces ahí cuando empezarás a entender el entrenamiento y, como te comento, dejar de ser un coleccionista de ideas, de conceptos, de ejercicios que se te ha metido en la cabeza durante mucho tiempo y que solo puedes hacer un método de entrenamiento de fuerza 1 porque lo dijo no sé quién en no sé qué año del Paleolítico y se sigue dando en las universidades. Ese es el principal problema. El principal problema de a día de hoy es que los entrenadores, o sea, ¿por qué el entrenamiento nadie entiende que es más complicado de lo normal? Porque es que nunca se ha querido llevar a ese punto. Porque nunca se ha querido estudiar, digamos, de esa forma. Porque es tan sencillo como coger y decir, te pongo una tablita, te pongo 4×15 y ya está, hipertrofias. Claro, hipertrofiar, sabemos todos. Estoy seguro de que mañana tú le pides a tu madre que te haga perder grasa y es la mejor haciéndote perder grasa. O por lo menos va a conseguirlo. Dice, no te preocupes, niño. Vas a pasar a comer la mitad. Ya verás. Y a correr todos los días. A que tu madre podría ser una entrenadora perfecta en la junta de vecinos. A que podría conseguir todos los objetivos. Desde luego, si es que aquí entrenadores y nutricionistas somos todos. Todos. La dieta Duncan. He perdido 5 kilos con la dieta Duncan. Ya, ¿qué has hecho? Comer menos. No, he comido piña. No, lo que has hecho ha sido comer menos. Mediante la piña, sí, pero has comido menos. No, he hipertrofiado. Estoy yendo todos los días a las barras y me hago 150 dominadas. Claro, porque estás haciendo dominadas. 150 al día, normal, pues un estímulo. ¿Qué has hecho? Meterle un estímulo. Ya está. Es que esto es muy sencillo. El problema está cuando luego la gente se rompe, cuando luego a la gente le empieza a venir problemas digestivos, cuando luego a la gente le empiezan a venir problemas de trastornos de la conducta alimentaria, cuando se lesiona, cuando no es capaz de poder dormir de un lado porque tiene el hombro reventado, cuando no es capaz de poder hacer una vida social normal porque no para de doler la espalda por lo que sea, cuando le tienen que operar de un menisco, cuando le tienen que tal. Entonces, el principal problema de todo esto y del entrenamiento es que al igual que se pide un carnet de conducir, ¿no? Para no ser un peligro en la carretera, porque se entiende que
que puedes matar a otro, ¿no? Que lo puedes atropellar, pues el principal problema es acudir a un gimnasio sin tener un carnet de conducir máquinas, un carnet de conducir entrenamientos, que te pondrás a hacer cualquier cosa en un gimnasio, en un sitio en el que no entiendes qué es lo que está pasando, y a partir de ahí pues vendrán los no progreso o progreso pero me duele X y tal. Y ese es el principal problema que hay. Gabriel, dices que las máquinas pendulares que siguen ese patrón de sentadilla tienen mayores demandas al final, pero creía que en esos gestos la mayor aplicación de fuerza estaba en la famosa paralela. Es que hay dos cosas, que es lo que hemos hablado dentro del evento. Tienes el perfil de resistencia por parte de la máquina y luego tienes otro tipo de fuerzas, como son las fuerzas, por ejemplo, que tú aplicas con respecto al suelo. Tienes también una fuerza que estás aplicando y una fuerza reactiva que sube hacia arriba. Entonces, esa fuerza tienes que analizar también qué es lo que está pasando. Entonces, ahí está la clave, la relación entre las demandas de la máquina y la relación entre las fuerzas que tú aplicas en el suelo. Y te digo que las máquinas pendulares que siguen ese patrón de sentadilla están muy bien ajustadas porque aumentan la carga cuando el brazo en momento es menor. Entonces, realmente se aplana ese perfil de resistencia. Manuel, dices que si para obtener la certificación de este curso se rinde un examen. Sí, de hecho ya está preparado, ¿vale? Y comentas que estuviste en el curso de Nutrition Masters y que nunca recibiste el examen o algo así, que por lo menos te quedaste sin certificación. Sí que mandamos el link. Lo que pasa es que seguramente pues bien no te habrá llegado por cuestiones de servidores de lo que sea o se ha colado en alguna otra carpeta o lo que sea. Pero sí que mandamos. Mayor estímulo en isquio, sentado o tumbado, sentado. Para una descompensación muscular se debería agregar más serie al lado menos desarrollado, quitar series al lado más desarrollado. Lo primero que tienes que hacer es entender por qué tienes una descompensación muscular. Si realmente es preocupante y, claro, pues entender qué músculo, o sea, qué es lo que hace ese músculo, cómo se relaciona con tus articulaciones y todo para saber cómo tratarlo. No es solo coger y decir, no, tengo el bíceps un poco más pequeño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Ese bíceps, ¿qué se encarga de hacer? ¿Cómo se relaciona con tu codo? ¿Qué es lo que hace en tu codo? ¿Qué es lo que hace en tu hombro? Etcétera. ¿Vale? ¿Tienes algún tipo de parte presencial del curso de biomecánica? Soy de los que piensan que la teoría está muy bien, pero por mi afán de conocimiento, la práctica aplicada marca la diferencia. Pues es que dentro del curso vemos mucha práctica. O sea, al final ten en cuenta que todo está pensado para que haya una base teórica que sostenga la siguiente práctica. Lo que pasa es que la práctica se da de forma online. Porque por eso mismo tenemos aquí todas las máquinas, para poder hacerlo de la forma más práctica posible. Dice Pedro, mójate, ¿el CrossFit qué? Pues el CrossFit, tío, es una modalidad increíblemente buena, como cualquier otra. El problema es cómo se enseña. El problema es que si tú coges un sistema de lo que sea, de el fútbol qué? No, pues el fútbol está de puta madre. Si se lesiona más en el fútbol que en el CrossFit, pero todo el mundo juega al fútbol. ¿Cuál es el problema del CrossFit? Pues que se pide todo lo contrario a lo que realmente habría que hacer, ¿vale? Que no es peligroso, siempre y cuando se haga bien. El problema es que se mete a gente que se hace mal. Se pide hacer en el máximo tiempo posible, o sea, en el menor tiempo posible o en un tiempo determinado, lo máximo posible de lo que sea. Pues las máximas vueltas, las máximas dominadas, las máximas lo que sea o tal y cual, o hacer X en el menor tiempo posible. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso conlleva que necesites un dominio técnico muy grande. Y un dominio técnico muy grande en ejercicios muy complicados, como pueden ser, pues yo qué sé, arrancadas cargadas y con demandas muy grandes, como son, pues yo qué sé, todas las pruebas, prácticamente todas las pruebas que se piden dentro del CrossFit, lo que llevan es que la calidad de la técnica se deteriore mucho y, por ende, las distribuciones de la fuerza articulares. Por eso, cuando se coge a una persona de 40 años que lleva durante 20 años sin hacer nada, que la última vez que hizo algún tipo de ejercicio fue cuando iba corriendo a casa o huyendo de casa del novio de la novia porque los padres habían entrado y les habían pillado ahí prácticamente infragantis, pues claro, si llevas 20 años sin hacer ejercicio, te metes en CrossFit
no tienes movilidad de hombro, no tienes movilidad de cadera, no tienes movilidad de tobillo, no tienes capacidad de estabilización de las diferentes articulaciones y desde el día 1 me pones a hacer cargadas olímpicas, hombre, pues lo más probable es que parta, ¿no? Eso es lo más probable. ¿Pero es problema del CrossFit? No, es problema del inepto o del inepta, del monitor o de la monitora que haya sido el responsable de coger una carga determinada y ponerla en una persona determinada que no tenía que estar asumiendo esas cargas. El problema no es del atleta, el problema es de quien tiene la responsabilidad de que esa persona no se lesione. Si tú vas a un sitio y te lesionas, la responsabilidad no es tuya, porque tú estás yendo a pagar a que haya una persona formada a que te ayude a mejorar, ¿no? Entonces, la responsabilidad no es tuya. Y la responsabilidad no es del sistema, no es que un sistema en sí sea lesivo. Es que esa persona no ha sabido adaptar el sistema a ti. Entonces, la responsabilidad de tu lesión, no el CrossFit. El CrossFit está de puta madre. El problema es que no se enseña, que queda muy tópico, ¿no? El CrossFit no se enseña bien, como el inglés, igual, ¿no? Pero me da igual la modalidad de la que sea. El problema es que no hay gente formada como para entender qué es lo que ocurre en una cargada. Pero básicamente, ¿por qué no se enseña? Porque las formaciones en las cuales habilitan para las diferentes cosas, muchas cosas, pues el curso de entrenador personal del fin de semana no te enseña biomecánica, no te enseña lo que es un brazo de momento. Dice Bastián, lo mejor es el curso de biomecánica. Lo compré en el evento anterior y no me arrepiento de nada. Qué grande, tío. El agarre neutro supino tienen diferencias en el estímulo, aunque la fuerza y el eje sean los mismos. Depende de cómo se haga. Tú ten en cuenta que, mira, fíjate lo siguiente, ¿vale? Un agarre neutro, un agarre prono y un agarre supino, ¿vale? ¿Tú crees que tiene algún tipo de efecto? Porque puede que sí o puede que no. Imagínate que yo hago un cruce de poleas, ¿vale? Y yo lo hago con un agarre prono, ¿vale? Un cruce de poleas, con un agarre neutro, cruce de poleas y un agarre supino. Cruce de poleas. ¿Crees que tiene algún tipo de efecto? Pues te digo yo que como lo he hecho, no. ¿Por qué? Porque mi hombro no se ha movido en ningún momento, solo mi antebrazo. Entonces da igual. Entonces depende, si haces una tracción, pues sí, un agarre prono va a generar una alineación aquí, un agarre, digamos, neutro, una alineación aquí, entonces depende. Entonces no tienes que pensar en el agarre, tienes que pensar en lo que ocurre cuando haces el agarre y de qué forma cambias el agarre. Vamos a agradecer, tío. ¿Si hubiera algún PDF en el evento? Negativo. Oscar, dices que si tenemos algún tipo de temario en el curso. Sí, en los emails que se os han ido mandando, se os ha enviado a lo que es, digamos, a la página web donde se explica todo el curso. Ahí tienes un botón en el que puedes descargar lo que es el calendario formativo y ver todo lo que se da dentro. A ver. ¿Se puede llegar a hipertrofiar solo con TRX? Sí, claro. Es otra fuerza. Mira. Vale, espera. Esto no es. Mira. Este es el calendario formativo de esta edición, ¿vale? Como veis, empezamos el día 6 de junio. Entonces, todas las personas que accedáis ahora vais a tener todas las repeticiones de las clases que hemos ido dando antes, todas estas. Estamos ahora mismo día 19 de septiembre, ¿no? Bueno, pues el día 24
en septiembre, que el día 24, tendremos la parte del complejo lumbopélvico estructura articular. Básicamente, como veis, empezamos el día 6 de junio y terminamos el día 31 de mayo. Es decir, es un año de contenido por 397 euros. Cosa que es la última vez que va a ocurrir porque el precio sube, siempre. Porque cualquiera que te diga que es un precio caro, pues te está mintiendo. Un año de contenido por 400 euros, cuando son, pues fíjate, toda la cantidad de formaciones que hay aquí, pues es, vamos, es que te pones a dividirlo, es que no sé a cuánto te saldrá la formación, pero vamos, baratísimo no lo siguiente comparado con todo lo que vas a aprender, ¿vale? Pero fijaros, presentación más fuerza, sistema musculoesquelético, sistema nervioso, fisiología de fuerza y hipertrofia, el pie, un mes entero desde julio en el pie. Agosto, un mes entero de rodilla. Septiembre, un mes entero de complejo lumbopélvico. Octubre, dolor lumbar, hombro. Noviembre, seguimos con el hombro y empezamos con el raquis. Diciembre, raquis, escoliosis, neurofisiología del dolor, tendón. En enero, biomecánica de los empujes, análisis biomecánico práctico de polea, sistemas de palancas, pim pam. Febrero de 2020. Estamos en febrero, O sea, fijaros. Biomecánica de las tracciones, sentadilla peso muerto, glúteo empujes horizontales, valoración inicial. Marzo, introducción a la programación del entrenamiento, programación del entrenamiento 1, programación del entrenamiento 2 con caso práctico, teoría de programación en reducción de porcentaje graso, casos prácticos, limitantes psicológicos en procesos de estética, rendimiento y lesión con Iván Alonso, programación de entrenamiento de la fuerza con David Marchante, programación mediante estrategias emergentes con Raúl Aparicio, biomecánica de la carrera de programación de entrenamiento concurrente con Raúl Ocaña. Y después, testes para valorar el pie, test más importantes para valorar cadera y raquis, bueno, también con rodilla, hombro, suplementación deportiva, marketing y redes sociales. Eso es un año entero y estas son todas las cosas que se dan a nivel formativas dentro del curso Experto en Biomecánica Aplicada al Entrenamiento de Fuerza. Y solo 2 personas de las que estáis aquí vais a poder acceder ahora porque quedan solo 2 plazas con esas condiciones. ¿Vale? Dices que si tengo alguna formación más chiquita pero que cueste menos, que en México es bastante dinero, pues estamos planteándonos, pero ya lo veremos. En el caso de que lo hagamos, pues os lo enviaremos por email, así que lo recibiréis o no. ¿Esas fórmulas que se ven por ahí de 80% muerte articular, 20 analíticos, tienen sentido? No, que volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué un 80? O sea, ¿qué te dice que es un 80 y un 20? Es que no tiene sentido. O sea, es que no todo es tan sencillo, de verdad. O sea, eso es como si te digo, para ligar con una chica, 80% físico, 20% conversación. Ah, muy bien. ¿A que no tiene sentido? ¿A que no te entra en la cabeza? Como diciendo, a ver, pero tú eres tonto. No, tú eres tonto. ¿Cómo que 80% y 20% esto? ¿Quién de dónde? O sea, ¿sabes cuál es la fuente que se la saca, no? La de Miami me lo confirmó. Esa es la fuente bibliográfica. Entonces, para ser rico, 80% suerte, 20% trabajo. 80% trabajo, 20% suerte. No. O sea, no se ajusta, ¿no? No tiene sentido. Pues bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el problema es que nos creemos muchas cosas en el ámbito de la nutrición y el entrenamiento. Si es que en la tele hace poco estaban diciendo, bueno, si veis que tengo las manos manchadas es magnesio porque estaba haciendo press bank ahora hace poco, ¿vale? En la tele estaban diciendo hace poco, y cuando estaba el coronavirus, que la dieta para prevenir y para tratar el coronavirus era comer entre 6 y 10 veces nata, galletas, rebozados, o sea, es que es una locura. Ángulo óptimo en la sentadilla sin compromiso articular para la rodilla. Es que no hay ningún compromiso articular para la rodilla. O sea, lo que tienes que entender es cómo se distribuye la carga en las diferentes partes de la rodilla con respecto a una flexión de rodilla. Es ahí donde tienes que entrar, pero es que no hay un ángulo óptimo. Solo hay una distribución, una forma en la que tu rodilla se mueve y tolera fuerzas. Entonces, eso es lo que tienes que entender y a partir de ahí entender si realmente esa persona está preparada o no. Y muchas gracias, desde luego, Alberto, tío. Hay un monitor en el que me daba la chapa con estirar mucho al final de los entrenamientos para no perder la elasticidad y también ganarla. ¿Opinión al respecto? O sea, tú cuando haces un peso muerto rumano, ¿vale? O un peso muerto piernas semirrígidas, tú te piensas que no estás estirando el isquio. O cuando haces un cruce de poleas y haces esto, tu pectoral no está estirado.
Igual tu monitor era un poco raro, ¿no? Por lo menos no sabía mucho de lo que hablaba. Eric, el examen es cuando conoceremos las plazas, ¿vale? Y Dani, el libro no se puede comprar todavía. El libro cuando lo tengamos, bueno, antes de sacarlo, digamos, de forma oficial, haremos algún tipo de preventa para que quien quiera pues, lo pueda coger con unas condiciones mejores y poquito más. Para chicas también es adaptarse al contexto. Para cualquier persona, independientemente de su sexo, de su género, de su ideología, de todo. Sentadilla profunda o a 90 grados, depende. ¿Qué movilidad tienes de tobillo? ¿Qué movilidad tienes de cadera? ¿Qué capacidad de extensión torácica tienes? ¿Cuál es tu capacidad de tolerar carga en los diferentes cóndilos femorales? ¿Cuál es tu capacidad de estabilizar la rodilla en los diferentes grados articulares? ¿Cuál es la capacidad de tu pie de tolerar la carga que tiene que tolerar y de la posición inicial que tiene, el rango de pronación que tiene tu pie y hacia dónde se va la rodilla? Entonces, para responder todo ese tipo de cosas te tengo que hacer muchas preguntas. Y a partir de ahí, entonces, te podré decir cuál es mejor o no. En base a las preguntas que me digas. Pero si me cambias todo lo demás, tendré que darte otra respuesta. Sandy, dices que si el curso tiene documentos en PDF, negativo. No hay ningún tipo de documento en PDF. Por una cosa muy sencilla. Porque todo lo que hay dentro del curso se ven las propias formaciones. Y es la forma en la que nosotros tenemos para que esa información quede dentro del curso. Porque muchas veces hemos sacado alguna cosa en PDF y luego nos la hemos encontrado en sitios por ahí con miles y miles de personas y tal. Y al final, quieras o no, pues es una forma en la que se pagan justos por pecadores, pero cuando llevas durante 6 años trabajando en algo que pones todo tu corazón en ello y todas tus ganas, lo pones a un precio lo suficientemente adecuado como para que la gente lo valore, como para que la gente acceda y como para que pueda ser accesible a la mayor parte de la gente. Y se pasan tu trabajo de todo ese tiempo por el forro de los cojoncillos y lo ponen en grupos y en miles de sitios en los que es gratuito, pues imagínate. Es como si tú mañana coges y dices, vale, pues todo lo que llevo haciendo durante todo ese tiempo, que hace también que yo pueda vivir de ello y que pueda pagar facturas, pues de repente va a coger a alguien y lo va a regalar, ¿no? Pues supongo que no te gustaría nada. Pues como a nosotros tampoco nos gusta, pues no hacemos las cosas en PDF y lo dejamos todo lo suficientemente, digamos, capado como para que nadie pueda sacarlo de la plataforma. Entonces, por eso, pues bueno, nos gustaría poder dejar todo en PDF y que la gente no fuera así de tonta. Pero como hay tontos en todos los lados, pues tenemos ese problema. Hay mucho tonto por ahí suelto. Pero bueno, que esto no es algo nuevo, que en la vida habréis conocido a muchos. Es fácil ver si estás delante de un tonto. Bueno, chicos. Sandy, dices que si el libro tendrá toda la información del curso. No, desde luego que no. O sea, al final ten en cuenta que obviamente un libro, o sea, para un libro que tuviera toda la información del curso se vendería por exactamente el mismo precio del curso, que serían, pues eso, 400 euros en este caso. Entonces, como el libro va a ser más barato, básicamente va a ser un libro para que todo el mundo que quiera, pues se pueda iniciar, pueda entender la biomecánica, pueda entender básicamente cuál es mi punto de vista con respecto al entrenamiento y pueda aplicarlo de la forma más práctica posible. Pero desde luego que no tendrá ni de lejos todo el contenido que hay dentro del curso. Sería una tontería, para eso está el curso. Bueno, chicos, por lo que veo, no. Por lo que veo, ya no hay plazas. Por lo que veo, ya se han acabado las plazas. Ya las 2 personas que quedaban. Así que, bueno, teniendo en cuenta que mañana vamos a abrir las plazas para, digamos, de forma pública, pues poco más. Pues, ¿qué hacemos? ¿Os digo cuáles son las nuevas condiciones de las plazas siguientes o qué? Y ahora dices que se anunciará en Instagram cuándo saldrá y cómo adquirir el libro. Sí, lo anunciaré en Instagram. Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver, son las 9 de la noche, ¿no? Mañana abrimos plazas. Vale. ¿Qué os parece
si para las personas que no han estado en el directo, ¿qué os parece si las personas o hacemos lo siguiente? Dejamos estas condiciones hasta las 12 de la noche, hasta las 0001, y a partir de ahí en adelante, quien acceda, teniendo en cuenta que ya es el día siguiente, a partir de ahí en adelante, quien acceda, pues ya no, o sea, accede, digamos, con las nuevas condiciones. ¿Vale? ¿Os parece bien? A ver. Si no os parece bien, me lo decís, ¿eh? Dani dice que sí, Andrea dice que sí. Pues venga, pues hacemos eso. Vale, pues bueno, chicos, ha llegado el momento de daros el pequeño regalito porque vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, básicamente lo que quiero hacer es que, como habéis visto, durante estos días, o bueno, el inicio del evento, el inicio de la formación, pues fue un poco rara, ¿no? Nos cantamos ahí un tema. Entonces, pues bueno, pues para quien quiera reírse de vez en cuando y poder tenerlo ahí, os dejo el link para que os podáis descargar la canción a tope de calidad, dentro de lo que cabe, por haberlo grabado con este micro y haberle puesto esto para que no se me escucharan los... ¿Vale? Así que poco más. Pues bueno, chicos, dicho esto, cualquier persona que queráis acceder con las nuevas condiciones, o sea, con las condiciones de que podéis acceder con el curso de electromonografía y con las 25 horas extras de formación en biomecánica de los anteriores eventos que hemos hecho, pues bueno, que sepáis que tenéis hasta las 12:01 para poder hacerlo, ¿vale? Y poco más, que bueno, que me queda única y exclusivamente despedirme de todos vosotros, de daros las gracias y deciros que cualquier cosa que necesitéis, pues que bueno, que ya si no me seguís en redes sociales, pues que lo podéis hacer, tanto en mi cuenta como la de Trainology, como la de Experto Biomecánica, que de hecho, literalmente os recomiendo una cosa que sé que os va a flipar. A partir de mañana vamos a subir en la cuenta de Experto Biomecánica, o sea, tú pones @experto biomecánica, vamos a subir en esa cuenta una serie de posts brutales en los cuales vais a ver los estudios científicos prácticamente que hemos hecho aquí, analizando la actividad muscular en tiempo real de diferentes variantes de ejercicios. Literalmente. Si os interesa, o sea, si os mola la idea, ir a la cuenta y seguirla porque a partir de mañana empezamos a muerte, ¿vale? Durante esa semana, que se mantendrán abiertas las plazas también para la gente, pues eso, para la gente que no ha estado dentro del evento, ¿vale? Así que nada, chicos, os mando un besote enorme. Muchas gracias por acompañarme durante todos estos días y que vaya todo maravillosamente bien, ¿vale? A cuidarse, familia. Un besito. Hasta luego.